Alabado Jesucristo. A Dios sea toda la honra y toda la gloria desde ahora y para siempre. Te comentaba mi amigo, damas y caballeros, hermanos en Cristo Jesús, que en una ocasión tu servidor me encontraba trabajando en aquella radiodifusora, La Consentida 104.3, y teníamos un alto rating. Mucha gente nos estaba hablando en aquel programa que teníamos al aire, y estábamos tocando estos temas de los que hoy hemos tomado la decisión de compartirte del tema del poder diabólico. Y en aquel momento me hablaban aquellas jóvenes y me preguntaban, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos, ministro? Ayúdenos. Y así sucesivamente había gente necesitada en esta circunstancia espiritual, paranormal, viviendo. Había gente que me hablaba y me decía, oiga, en mi casa, por la noche se oyen ruidos. Se mueven los platos, las botellas se caen, el plato de la mesa se cae, las puertas se abren. Recibía llamadas y estaban los locutores a mi lado y me preguntaban de muchos temas. En una ocasión me habló otra persona y estaba yo interrogando, le decía, bueno, ¿y cómo es su casa? ¿Dónde vive? Dígame en qué cree usted que hay en su casa. Porque como ministro debemos analizar en qué situación están viviendo. Sin embargo, aquella persona me declaraba y me decía que su hijo era devoto a la Santa Muerte y que tenía una escultura de la muerte. Entonces yo le decía, mire señora, ¿cómo usted no quiere ver en su hogar situaciones paranormales si allí tiene usted un demonio? Porque toda escultura, toda imagen, sea de quien sea, están influenciadas por un demonio. Cualquiera imagen, sea de quien sea de San Nazón, sea de San Samuel, sea de San Bartolomé, sea de Santa Muerte, sea cualquiera imagen, escultura, estatua, es un ídolo. Y quien apoya y quien disfruta esa representación, quien se alimenta de ello, son los demonios. Y le decía a aquella señora, mire, lo primero que tiene que hacer es tirar esa imagen que tiene. De hecho, fui a varios hogares en aquella ciudad, cuando me encontraba en aquel lugar, en aquel estado, allá por el lugar del norte del país de México, y llegué a entrar a varios hogares, y me encontraba con algunos altares de la Virgen y de esto, y la gente que me hablaba me decía, señor, ¿puede venir a mi hogar, por favor, para que haga una oración? Y aquella programación que teníamos en La Consentida 104.3, el locutor apodado El Burro y otras personas, pues ellas, me llevaban a los hogares, mira, vamos a estar al aire para que la gente escuche cómo se hace la oración, y vamos, y le digo, sí, está bien, vamos, porque yo siempre, y esto te estoy hablando hace años atrás, ya como unos 10 años atrás, no sé exactamente cuánto, siempre he tratado de servir a mi Dios sin ningún interés carnal, económico.
Y recuerdo que íbamos a un hogar y ahí estaban aquellas cosas. Después fui a otro hogar donde también tenían a la Santa Muerte. Y me acuerdo en aquellos años que en aquel estado de México estaba una organización, un cártel llamado Los Zetas. Que después nos llamaron a la radiodifusora y me empezaron a amenazar que no estuviera hablando de su Santa Muerte, porque si no iban a ir a levantarnos. Y ahí un locutor de ellos, mira, yo no soy el que estoy hablando, es el ministro. Y empezó a haber un cierto temor, tanto que el director de la radiodifusora me habló por teléfono, me dijo, quiero hablar con el ministro. Habló conmigo y me dijo, no tenga temor, mire, yo lo estoy escuchando, Dios está con usted. No tenga temor, ministro, usted siga hablando porque usted está declarando el evangelio de Jesucristo. Y Dios está con usted y Dios lo va a cuidar. Siga adelante. Me decía, yo me quedaba sorprendido, los locutores se quedaban sorprendidos porque, mira, habló el dueño de la radiodifusora por teléfono y quería hablar con usted, ministro. Y eran las palabras que me daba este hombre, dueño de la radiodifusora, que siguiera hablando, porque aquel programa se había puesto en una situación tan fuerte y estábamos analizando la situación de Josué. Lo que le pasó a este hombre llamado Josué, que hizo un pacto con el diablo y él por un interés económico, este joven, y después empezó a tener manifestaciones diabólicas y ya escucharás ese testimonio. De hecho, en su tiempo de Josué, le auxilió un ministro, un pastor, y el locutor, se llamaba Juan Ramón Sainz, y fíjense que ellos fallecieron, ellos murieron, estas personas, y se dice que fueron esquirlas tocante ese tema, esa situación de Josué. Y por ello la gente estaba tan emocionada, tan atendida, porque ya sabían que un ministro, un locutor había muerto por esa situación. Por ello, hoy yo te quiero invitar a que consideres este estudio bíblico sobre el tema Identifica al maligno. Te decía al principio de esta programación, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de potestades, principados. Es una jerarquía diabólica de la que estamos hablando. Estamos hablando de principados, de potestades, de gobernadores, de huestes. 4 tipos de dominio, de poder diabólico que existe, que la Biblia nos habla y nos declararon los apóstoles que existe este poder diabólico, pero sobre todo ello está nuestro Señor Jesucristo. Ellos tiemblan ante el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero no dejan de tener poder. Y a la persona ignorante, al incrédulo, a la persona que menosprecia al evangelio, son presas fáciles, arrastrados por estas huestes espirituales. Por eso es importante de que nosotros conozcamos lo que nos habla el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña todas estas cosas para que nosotros crezcamos en un conocimiento, tengamos un entendimiento, conozcamos a nuestro enemigo. Porque el enemigo siempre va a querer estorbarte, va a querer estorbar a que usted no llegue a la meta y tener un alma más en el infierno. Por ello es importante, alabado sea Jesucristo,
es importante de que nosotros también atendamos a las cosas espirituales para tener un conocimiento grato ante la presencia de Dios y tengamos la capacidad de vencer todo obstáculo